Radio Ángelus presenta tu programa Sendas de Fe, un espacio dirigido a activar nuestro creer en Dios y en valorar lo que Él hace en nuestras vidas en todo momento. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Queridos hermanos, que la paz y la gracia del Señor reine en sus hogares y en sus familias y en todos sus seres queridos. Qué privilegio este día poder hablar de las grandezas del Señor, contar de sus maravillas, contar de lo que ha hecho en mi vida y lo que puede hacer en tu vida. Sin duda que la gloria sea para el Señor, porque Él es el que nos conduce, como dice su palabra, por el buen camino. Agradecer a todos los hermanos que nos escuchan en este medio, Radio Ángelus. Bendecirles desde ya y desearles que hoy en este día pueda usted recibir la gracia del Señor. Y como dice su palabra, que la fe viene de escuchar palabra de Dios. Vamos a escuchar palabra de Dios para que podamos nosotros entender, para que podamos nosotros llevar una vida ejemplar, una vida agradable a nuestro Creador. Pero para poder llevar esa vida agradable a nuestro Creador, tenemos que aprender a vivir según su palabra, según sus preceptos. Pero es que a veces lo que más nos cuesta es vivir su palabra, porque a diario vivir caemos y fallamos fácilmente a Él. Pero yo estoy seguro de que muchos de los que nos están escuchando, yo sé que más de alguna vez se han sentido identificados con el personaje que hoy en este día vamos a reflexionar para poder activar nuestra fe. Y vamos a hablar de la fe de un hombre llamado Gedeón. No sin antes, hermano, explicarte qué es fe para usted. ¿Qué entiende usted por fe? Cuando la misma palabra dice en Hebreos 11 que la fe es la certeza, que es la garantía de las cosas que no se ven. También nos dice que fe es esperar en las cosas que no se ven. Es creer y esperar en Dios, algo que no vemos y que creemos imposible, porque como dice su palabra, lo que para el hombre es imposible, para Dios
todo lo es posible. Cuando nosotros miramos y nos sentimos disolucionados por la falta de un trabajo, o quizás porque a veces le estamos pidiendo al Señor que nos revele, que nos dé el secreto para poder aumentar nuestra fe, o para poder creer, como dice su palabra, de las cosas que no se ven. Porque para estar seguro tenemos que aprender a caminar en fe. Y aprender a caminar en fe, tenemos que nosotros empezar a abrir las puertas de nuestro corazón, para que nos vaya abriendo esa puerta ancha, que a veces nosotros creemos que esa puerta está cerrada, pero la puerta está abierta. La puerta está abierta, como dice su palabra, para aquel que quiera entrar. Solo es necesario que nosotros toquemos a la puerta y se nos abra. Y estoy seguro de que muchos a veces estamos pidiendo algo al Señor. Estamos pidiendo la sanidad. Estamos pidiendo la conversión de un ser querido, de un esposo, de una esposa, de un hijo. Y cuando entre más le pidamos, sentimos que la persona está más lejos de Dios. Es cuando el Señor está más próximo a hacer su obra. Pero es que nosotros a veces nos queremos adelantar y queremos que los prodigios se hagan rápido. Queremos nosotros presionar al Señor y queremos que las cosas se hagan según como yo lo quiera. Pero no le ponemos a decir: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Pero a veces queremos que se haga la voluntad, la mía, y después la del Señor. Empecemos, hermanos, y entremos un poco en materia de este personaje. Y lo voy a invitar a que abra su Biblia en el Antiguo Testamento, en el libro de Jueces, en el capítulo 6, versículos del 11 en adelante. Para los que están anotando, en el libro de Jueces, en el capítulo 6, versículos del 11, dice el Señor: el ángel de Yahvé se fue a sentar bajo el terebinto que estaba en Ofra, que pertenece a Joás, del clan de Abasier. Gedeón, su hijo, estaba trillando el trigo en el lugar para cederlo a los medianitas. Versículo 12. El ángel de Yahvé se le apareció y le dijo: Yahvé está contigo, valiente guerrero. Gedeón respondió: perdona, Señor, pero si Yahvé está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Dónde están todos esos prodigios que nos contaron vuestros padres cuando nos decían: Yahvé nos hizo subir de Egipto? Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. ¿Cuántas veces nosotros, al igual que Gedeón, le hemos cuestionado al Señor y le hemos dicho: ¿dónde están tus obras? ¿Dónde están tus prodigios? Hay gente que se atreve a decirle al Señor: Señor, si yo te sirvo, Señor, si yo voy a misas todos los domingos, si yo ofrendo,
Si yo hago limosna, ¿y por qué a mí me está sucediendo tal situación? ¿Por qué en mi familia hay tanta necesidad? ¿Por qué estamos pasando dificultades? Si tú me has dicho que tú estás conmigo, porque de hoy que bien dice el versículo 12, dice, Yahvé se le apareció, le dijo, Yahvé está contigo. Y con eso quiero empezar, hermano. Dios está contigo. Y eso no tiene que olvidarse. Y no tiene que dudar ningún momento que el Señor está siempre contigo. Él camina desde que te pones un pie y te levantas. Él está allí contigo. Bendito sea el Señor. Él está allí porque Él camina contigo. Porque Él, como dice en su palabra, Él nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Y nosotros somos elegidos de Él. Somos su raza escogida, dice el Señor. Por lo tanto, tenemos que aprender a creer, hermanos, que Dios está contigo. Y aunque parezcan 1000 problemas, y aunque parezcan 1000 dificultades, Dios está contigo, hermano. Y si en este momento usted está pasando problemas en su trabajo, que lo quieren despedir, que está pasando una enfermedad, está en una etapa terminal, hermano, yo quiero decirte que la última palabra la tiene el Señor, bendito sea Él. Y si el médico te ha dicho que tú no tienes cura, yo quiero decirte, mi hermano, que Dios está contigo. Que Dios está contigo. Y que cada momento, que cada paso que das, tienes que aprender a confiar que tú no estás solo, que yo no estoy solo. Como dice su palabra, dice que Yahvé hizo subir a Gedeón y lo puso al frente de la batalla. Y lo puso porque dice su palabra que vio algo en Gedeón. Y dice que cuando el Señor le llama a Gedeón, dice que estaba trillando el trigo. Y me encanta esta palabra como empieza, trillando el trigo. Estaba trabajando, mi hermano. Estaba sudando este varón. Estaba esperando que Dios mandara una respuesta a lo que él estaba haciendo, porque dice que él estaba cuidando, trabajando, en otras palabras, como decimos nosotros aquí en nuestro país, él estaba trabajando para otros, para que vinieran los medianitas, le quitaran el trigo y se lo llevaran. Pero dice que él estaba trillando y a la vez pensando cómo iba a hacer para que no se les robara lo que él estaba haciendo. Nosotros, mis hermanos, tenemos que aprender a cuidar lo que el Señor nos da. El Señor nos ha dado infinidad, nos ha dado riquezas espirituales, pero a veces nosotros no las cuidamos porque estamos más pendientes de lo que suceda a nuestro alrededor, estamos más pendientes de lo que le pasa al vecino, pero no estamos pendientes de lo que está sucediendo en nuestras vidas. Y dice que este joven Gedeón, dice que le respondió y le dijo: perdona, Señor, si tú estás con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Cuántos de nosotros le hemos preguntado al Señor: ¿por qué me está pasando esta situación?
¿Por qué estoy teniendo tantos problemas? Y como dicen muchos, hoy que estoy en las cosas de Dios, es cuando más problemas tengo. Pero es que, mi hermano, la misma palabra de Dios dice que el diablo dice que viene a atacar a los hijos de Dios. A los que quieren seguir el camino de Dios, a esos viene a atacar. Y eso lo digo yo como testimonio, mis hermanos. Estoy queriendo llevar una vida no a la altura de los hombres, porque nosotros nuestra vida no tiene que estar para que los hombres los vean, sino para el que está en lo alto nos vea. Y cuando nosotros intentamos llevar las cosas diferentes, el enemigo va a querernos robar la gracia. Tengo 25 años de venir caminando en el Señor. Pero hoy el Señor, desde unos meses atrás, ha venido hablando, ha venido moldeando mi vida. Y una de las cosas que yo siempre le he preguntado al Señor: ¿quién soy yo, Señor? Como dice el joven Gedeón en el versículo 15. Pero él respondió: disculpa, Señor, pero ¿cómo salvaré a Israel? Pues mi clan es el más pequeño de la tribu de Manases, y yo soy el más chico en la familia de mi padre. Versículo 16. Yahvé le dijo: yo estaré contigo y tú derrotarás a Medián con un solo hombre. Palabra del Señor. Le decía al Señor: Señor, ¿quién soy yo para que tú me utilices, para que tú lleves tu palabra? Pero el Señor me dice que el reino de los cielos es para los que se arrepienten y para los que se humillan. Gedeón le dijo: Señor, yo soy el más pequeño de la familia. Hermanos, quizás te has sentido, más de alguna vez te has sentido pequeño y te has sentido que no vales. Y quizás en tu familia tú eres la única o tú eres el único que está luchando. Pero Dios quiere glorificarse en tu vida. Dios quiere glorificarte en ti, porque Él ha puesto tu mirada en ti, hermano. Porque Él dice que quiere salvar pueblos, quiere salvar naciones a través de ti. Pero hay algo que nosotros tenemos que entender: que cuando nosotros queremos hacer las cosas por nuestra voluntad, no se pueden hacer. Tiene que ser de la mano con Dios, de la mano con nuestro Padre. Yo sé que muchos de nosotros estamos identificados con este profeta, con este Gedeón, y nos sentimos pequeños, nos sentimos incapaces de hacer cosas grandes. Y el Señor lo dijo en su palabra: ustedes harán cosas más grandes de las que yo hago. Hermano, hermana, Dios puede hacer cosas grandes en tu vida.
Pero es necesario ponerte la ropa de trabajo y ser como este guerrero. Dice que la palabra que dice que era trabajador, valiente, guerrero. A veces nosotros perdemos la valentía y ya no tenemos ganas. Nos sentimos defraudados cuando sentimos que el Señor no nos escucha. Y nos vamos opacando y nos vamos bajando y ya no vamos creyendo en lo que Él nos ha dicho en su palabra. Buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadiduría. Porque nosotros, mis hermanos, primero queremos buscar las añadidurías y después buscamos el reino de los cielos. Hermanos, dejemos que el Señor nos vaya bendiciendo. Nosotros queremos recibir la bendición primero. Y hermano, dice, nosotros tenemos que aprender a esforzarnos, a sacrificarnos. Dice que la historia de Gedeón, dice que el primer requisito que el Señor le pidió, que tenía que destruir el altar al dios Baal. Ese mismo altar donde estaba el dios Baal, le dijo el Señor: ahí vas a construir mi templo. Y dice que Gedeón le dijo: pero es el altar donde están todos los de mi padre. Y el ángel dice que le dice: levántate en la noche y cuando nadie te esté mirando, construirás mi altar y sacrificarás el ternero más joven, más grande, más hermoso, y ofrécemelo. Y dice la palabra de Dios que Gedeón hizo como el ángel se lo había dicho. Y cuando llegaron todos los maestros, llegaron todos los profetas de ese tiempo, ¿quién ha hecho semejante cosa? Y dice que Gedeón le dijo: el ángel del Señor me ha enviado y me ha dicho que construya un templo al Dios vivo. Hermanos, para poder recibir la bendición de Él, para poder recibir la gracia de Él, tenemos que sacrificarnos. Tenemos que sacrificar algo que nos está apegando. Porque a veces no recibimos lo que estamos pidiendo. Y es porque dice su palabra que nosotros no pedimos. Estamos pidiendo mal. No estamos pidiendo para nuestra bendición. Una vez yo le dije al Señor: Señor, dame algo que yo le pedía. El Señor me dice: no es el tiempo. Quizás estamos pidiéndole un vehículo. Quizás estamos pidiéndole un mejor trabajo, una mejor posición en nuestra empresa, mejores ganancias. Pero el Señor conoce el momento. No, ten paciencia. No te apresures. Deja que el Señor vaya haciendo las cosas. Tenemos que aprender a ser desprendidos en el Señor. Tenemos que aprender a dejarnos de que Él nos vaya moldeando y que vayamos arrancando de nosotros todos esos apegos materiales, todos esos apegos
a nuestros defectos. Porque muchos de nosotros tenemos infinidad de defectos, infinidad de circunstancias que no nos permiten ser dóciles al llamado del Señor. Y al igual que el Señor llama a Gedeón, de igual manera nos llama a nosotros y nos dice de que con Él somos capaces de derribar cualquier muro, de derribar cualquier dificultad y de liberar, de hacer cosas grandes. Hay momentos, estaba meditando en este momento, cuando nosotros queremos algo, lo primero que hacemos es hacerlo sin consultarle al Señor. Y el problema es que cuando no le consultamos al Señor, nos pasa de que decimos, me equivoqué, lo hice mal, no era como yo esperaba. Pero es que sucede de esa manera cuando nosotros, mis hermanos, no ponemos primero a Dios, ponemos primero mis pensamientos, mis necesidades, y no estoy poniendo las necesidades, las que en verdad necesito. Hay quienes dicen, quieren tener en sus casas lujos, pero realmente, ¿qué lujos? ¿Qué lujos te quieres dar? Si al Señor le agradan los humildes de corazón, los sencillos de corazón. Pues mi clan, dice, es el más pobre. Hermano, es que Gedeón se sentía el más humilde. Y es que Dios cuando llama, dice que llama a los pobres, a los humildes. Y si no, veámoslo en sus discípulos. Llama a Pedro, un pescador. Llama al cobrador de impuestos, a Zaqueo. Llama a gente sencilla, gente con un corazón dispuesto a seguirle. Yo sé que muchos se han preguntado, ¿por qué el Señor me ha llamado? ¿Por qué el Señor no se fijó en otros, se fijó en mí? Pero se ha fijado en ti, porque Él confía, porque Él cree de que tú puedes ser la diferencia. Y es que, hermanos, estamos siendo asediados por el enemigo, y es donde es necesario que nosotros, los conocedores, los hijos de Dios, seamos la diferencia, amén. Seamos ese bastón, seamos ese pilar que alumbra, aquel que está dispuesto a anunciar su palabra. Porque hay necesidad de Dios, mis hermanos. Hay necesidad de escuchar palabra de Dios. Porque como dice su palabra, el mundo yace en poder del enemigo. Y nosotros tenemos que aprender a caminar en fe, mi hermano. Tenemos que aprender a caminar, que sin Dios no somos nada. Que sin Dios, mis hermanos, nuestra vida no tiene sentido.
Y eso nos pasa a nosotros, mis hermanos, cuando nos alejamos un poquito de Dios. Sentimos que Él no está cerca. Sentimos angustia. Sentimos problemas. Nos sentimos ofuscados. Nos ataca la migraña. Nos atacan los dolores de cabeza. Nos atacan los problemas. Pero es cuando nos alejamos un poquito del Señor. Tienes, hermanos, que recogerte. Tienes que llegar nuevamente hacia ese llamado que el Señor te está haciendo en este día. Y al igual que Gedeón, el Señor una vez más te dice: yo estoy contigo. Yahvé está contigo y está conmigo. Como dije hace unos momentos, he empezado a querer caminar con el Señor. Y cuando más lejos me he sentido de Él, es cuando más cerca he estado de Él. Y cuando más he querido decir que Él no está conmigo, Él me lo dice a través de mi hijo, a través de mi familia: yo estoy aquí contigo. ¿Cuántas familias destruidas? ¿Cuántos hijos que se van de la casa? Y al ver mi familia reunidos en la mesa, digo: Dios está conmigo. Queridos hermanos, ha sido una bendición en este día poder llegar hasta sus hogares y poder llevarles un poco de la palabra del Señor. Yo sé que muchos que nos están escuchando saben que estamos pasando momentos difíciles, pero recuerda siempre: Dios está contigo. Que se quede grabado en tu corazón: Dios está conmigo. Repítelo en este momento: Dios está conmigo. Repítelo una vez más: Dios está conmigo. Dios está conmigo. Y a medida que vayas repitiendo esta frase: Dios está conmigo, Dios está conmigo, Él llegará a tu corazón. Y cuando llegue a tu corazón, abrázale y dile: gracias, Señor. Gracias porque estás conmigo y estás en medio de mi familia. Que hoy en este día cada uno haga sentir su importancia ante el Señor y saber de que tú eres elegido, que yo soy elegido y que sos una raza escogida, y por tener ese privilegio de ser su raza escogida, le digas al Señor en este día: creo, Señor, pero aumenta mi fe. Dígale una vez más: creo, Señor, pero aumenta mi fe. Repítalo nuevamente: creo, Señor, pero aumenta mi fe. Porque creer no es lo mismo que tener fe. Porque creer, mis hermanos, todos creemos en el Señor. Si usted va a la calle, si usted va allá a la cancha, si usted va al gimnasio, donde quiera, y le dice: ¿tú crees en el Señor? Y sí, yo creo en el Señor. Porque creer, muchos creemos, pero tener fe es un don de Dios, como dice su palabra. La fe es un don de Dios.
Y todos nosotros tenemos ese don de la fe. Que hoy el Señor te regale el don de la fe y puedas hacer su voluntad y atiendas el llamado que Él te ha hecho en este hermoso día. Que la paz y la gracia del Señor se quede en tu familia, en tu trabajo y donde quiera que te encuentres. Que el Rey de Reyes y Señor de Señores derramen su gracia en tu vida. Vamos a cerrar un momento nuestros ojos y pedirle al Señor que active nuestra fe, que active nuestra manera de creer. Cierra tus ojos y dile al Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Dios, en este hermoso día quiero agradecerte por el privilegio y la gracia de poder escuchar tu palabra, de poder llevar tu palabra, Señor. En este día, Señor, quiero pedirte que derrames tu gracia, que derrames tu amor sobre cada hijo tuyo, sobre cada hija tuya, y que puedas aumentar esa fe en mis hermanos, y que puedas aumentar esa fe, y que puedan, Señor, recibir la gracia y puedan recibir la bendición que tú les has prometido, mi Señor. Como dice en tu palabra, Señor, porque todo lo cuanto pidas en oración ya lo habéis recibido, y lo que pidas ahora en oración ya lo habéis recibido. Y por la gracia de haber escuchado palabra de Dios, también, mi Señor, recibamos la fe que mueve montañas, la fe que hace milagros, y que hoy, al igual que Gedeón, también nosotros seamos dóciles al llamado que tú nos has hecho en este día. Que el Señor te bendiga, que pases un lindo día en el Señor. Paz y bien, mis hermanos. Amén. Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría. Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría. Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría. Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría. Dios es capaz, Dios es capaz, Dios es capaz de hacer lo que Él dijo que haría. Es capaz. Es capaz. Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría. Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría. Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría. Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría. Dios es capaz.
capaz